Estimados, muy buenos días, sean bienvenidos al Diplomado de Medicina de Urgencias y Emergencias Médicas por parte de la Universidad Evangélica de El Salvador. Mi nombre es Roberto Gavidia, en este caso seré su facilitador del tema de este día y además soy el coordinador del Diplomado de Medicina de Urgencias y Emergencias Médicas. Nuevamente bienvenidos. Este día, la clase virtual, veremos la estructura de organización para la respuesta en situaciones de emergencias y desastres. En esta estructura de organización, nosotros estamos promoviendo que cada uno de ustedes se prepare ante diversas situaciones, ya sea prevenibles o ante situaciones o incidentes que emergen en situaciones de emergencias o desastres. Iniciaremos diciendo que los desastres en nuestro país han ocurrido desde siempre. Sin embargo, hacemos referencia al terremoto de 1986, tal cual muestran las imágenes, donde tuvimos muchas tragedias y fue el más impactante a nivel de la estructura de nuestro país. Al igual que el terremoto del 2011, si se recuerdan en las imágenes de las colinas, donde vimos diferentes situaciones de patologías, también vimos diferentes situaciones de organización y que en alguna medida mostraron las diferentes limitantes que tenemos a nivel de país en cuanto al abordaje de las situaciones de las emergencias. En la imagen o en las imágenes superiores pueden ver al Hospital de Niños Benjamin Bloom. En el área del anexo, que totalmente quedó colapsada ante el terremoto de 1986, quedando su estructura, o la torre como en su momento se llamaba y se llama, que pues prácticamente quedó semi-inservible. En estas situaciones, en caso de desastres o emergencias, en donde colapsan las estructuras sanitarias y que es nuestra razón de trabajo, nuestro deber ser, o muchos de ustedes que trabajan en establecimientos de salud, debemos de prever estas situaciones. Asimismo, también hay que tomar en cuenta que estos desastres no nos alejan tampoco de salir afectados, como por ejemplo nuestras familias, en el que cada uno de ustedes tiene que tener por lo menos un maletín, en el caso de la familia, un maletín familiar en el que incluya muchas cosas que más adelante lo veremos, así como el equipo médico que cada uno de ustedes debe de tener en caso de que se nos haga un llamamiento a prestar servicios en estas situaciones, ya sea a nivel nacional o internacional. Para ese terremoto tuvimos diferentes situaciones que a continuación las vamos a ver. Por ejemplo, muchos de los hospitales, como por ejemplo el Hospital de San Rafael, salió afectado, colapsando su infraestructura. Todos los pacientes tuvieron que ser evacuados a diferentes salas anexas en el que se les brindó la atención en diferentes formas. E incluso algunas cirugías no se dejaron o no se suspendieron por el motivo de que comprometían la vida. Estamos viendo imágenes también de salas, por ejemplo, el ex hospital de maternidad, en donde mujeres embarazadas se colocaban cama en cama o diversos pacientes de las áreas de intermedios, UCI, salían o se atendían en el exterior en colchonetas. Todo eso tendríamos que ir preveyendo en una situación de emergencia o en una situación de desastres. Este terremoto de 1986 en nuestro país fue documentado a través de la OPS y en el que hemos aprendido mucho de él en cuanto a los planes de emergencias que han surgido a lo largo de los años y a partir de diferentes instancias, ya sea de salud, protección civil, voluntarios o instituciones voluntarias, así como otras instituciones de gobierno. En este terremoto, toda la infraestructura, ya sea como vimos en las imágenes, el Hospital de Niños Benjamin Bloom, el Hospital de Maternidad, donde podemos ver en las imágenes de abajo mujeres embarazadas compartiendo camas o incluso mujeres
en edad fértil con diferentes operaciones como una poscirugía, que tuvieron que ser atendidas en el exterior de los hospitales. Un prestador de servicio, como somos nosotros, o relacionados a dicha rama, debemos de prever todas estas situaciones. Todas las instancias, hospitales, llámese unidades de salud, centros de atención de emergencias, ambulancias, etcétera, etcétera, tienen que contar con sus planes de emergencia. Hay diferentes situaciones o diferentes planes que pueden surgir. No es el mismo plan para todas las instancias, sino que es de acuerdo a sus funciones. Pero veamos el siguiente video donde la OPS ha registrado todas las situaciones que se dio en el terremoto de 1986 y que nos hace muy bien reflexionar sobre si yo o mi institución en la que yo laboro está preparada para las diferentes situaciones que se puedan presentar a lo largo del tiempo o a lo largo de un incidente. El día 10 de octubre de 1986, un fuerte terremoto azotó San Salvador, una ciudad de 1 millón de habitantes y capital de la nación centroamericana de El Salvador. Se calculó que el sismo dejó más de 1.200 personas muertas, 8.000 heridos y unos 200.000 habitantes sin hogar. Este desastre se vino a sumar a los ya ocurridos en las Américas durante 1985 y 1986. Desastres que han causado grandes pérdidas en vidas humanas, propiedades y graves consecuencias para la salud. Sin embargo, durante este terremoto se notaron varias diferencias. Primero, el impacto físico directo del sismo afectó la capacidad de operación del gobierno. Segundo, la magnitud reportada hizo creer al principio a muchos en la comunidad internacional que fue un terremoto leve. Tercero, existió una atmósfera competitiva en la que las actividades de rescate y otros tipos de asistencia internacional se desarrollaron. Y finalmente este sismo tendrá un impacto grave y a largo plazo en la distribución de servicios de salud. En El Salvador, el sismo destruyó o forzó la evacuación de muchas instituciones del sector público que ya estaba afectado por una exhaustiva guerra interna y el éxodo en masa de muchos profesionales del país. Empleados del Palacio Presidencial, los ministerios de Planificación y Hacienda y el Banco Central trabajaron en instalaciones provisionales dividiendo su tiempo y atención entre sus urgentes actividades profesionales y sus intereses familiares. Este caso fue muy diferente que el de México, donde a pesar de que varios edificios del sector público fueron dañados por el terremoto de 1985, la maquinaria del gobierno siguió funcionando. Y en noviembre del mismo año, la avalancha volcánica en Armero, Colombia, a más de 100 kilómetros de Bogotá, dejó la capital intacta. La percepción inicial de la magnitud del problema y sus consecuencias en el sector de salud también variaron enormemente fuera de El Salvador. La primera indicación de la naturaleza conflictiva de la información vino en forma de reportes sobre la fuerza del sismo.
El Servicio Geológico de los Estados Unidos reportó una magnitud de 5.4 en la escala de Richter. Sin embargo, de Centroamérica vinieron persistentes reportes de una magnitud de 7.5. A pesar de que solo 8 importantes edificios se desplomaron, se cree que más de 1.200 personas perdieron la vida. Pero solo se llegó a esta conclusión varios días después del desastre. En las primeras 72 horas, estimados oficiales colocaban el número de muertos entre 50 y 100. Esta fluctuación en el número de muertes reportadas ilustra la incertidumbre que fue aparente en otras áreas. Por ejemplo, ¿fue el abastecimiento de agua severamente afectado? Existieron vastas discrepancias de opiniones. Esto se debe en parte a la gran cantidad de equipos bilaterales de ayuda que no estaban familiarizados con el sistema de agua local. Asimismo, no existió un punto focal único para recopilar y diseminar información oficial. Existe una creencia tradicional que los cadáveres en descomposición pueden causar epidemias. Cabe mencionar que en El Salvador no existieron rumores que muchas veces llevan a vacunaciones masivas contra riesgos no existentes. Esta tendencia positiva es el resultado de una diseminación oportuna de información pública a través de los medios de comunicación sobre los verdaderos riesgos para la salud pública. Como consecuencia del sismo, en pocos minutos más del 40% de la capacidad hospitalaria de la capital fue perdida o quedó temporalmente inoperable. Estos daños son posiblemente la mayor característica de este desastre y han ocurrido en un momento particularmente difícil para que la economía los absorba. El impacto del terremoto en la capacidad administrativa y ejecutiva del gobierno desaparecerá de nuestras memorias mucho antes de que los daños causados a los servicios de salud sean reparados. Para empezar, el Hospital Pediátrico Benjamín Bloom, que tenía una capacidad de 400 camas, sufrió daños sustanciales y el servicio ambulatorio fue totalmente destruido. Los pacientes que necesitaban atención más urgente fueron transferidos a otros hospitales. Los que quedaron fueron atendidos en instalaciones improvisadas. Inconscientes de la muerte y destrucción que los rodeaba, estos niños vinieron al mundo en salas de parto improvisadas en las afueras del hospital de maternidad. Servicios de obstetricia rutinarios, así como de emergencia, fueron provistos durante varias semanas en estas atestadas condiciones. Sin duda, los directores de los hospitales ejercieron considerable liderazgo y funciones decisivas en los primeros minutos críticos al ordenar evacuaciones. Sin embargo, la decisión sobre reocupar las instalaciones es, por razones técnicas y políticas, mucho más difícil de tomar. El compromiso financiero que se necesita para rehabilitar o reconstruir el sistema de salud es asombroso. Se presenta la oportunidad para implementar la nueva infraestructura de acuerdo a las necesidades cambiantes de la capital y a las estrategias de salud primaria respaldadas por las autoridades de salud. Como es el caso en muchos desastres, el terremoto en El Salvador pronto se convirtió en un acontecimiento internacional. Problemas con la clasificación, identificación y almacenamiento de la asistencia que llegó del extranjero persistió como en otros desastres. Pero en la secuela de este terremoto presenciamos un incremento en el número de equipos médicos y de rescate extranjeros que llegaron a la capital en los primeros días. Según un estimado de la Oficina del Coordinador de las Naciones Unidas para el Socorro en casos de desastre, unos 42 equipos médicos y de rescate estuvieron presentes. Muchos de estos equipos reclamaron el derecho a coordinar ellos mismos las actividades de rescate en su propio territorio.
Efectivamente, como un miembro de los equipos extranjeros comentó, la competencia fue fuerte por reclamar el derecho a los mejores edificios de la ciudad. Esto claramente señala la necesidad de que las autoridades locales incluyan en sus planes para desastres provisiones para que nacionales entrenados coordinen las actividades de estos equipos en el lugar de los hechos. Los países propensos a los desastres también deberían desarrollar los conocimientos y recursos necesarios para tener resguardo propio básico en actividades de búsqueda y rescate y asistencia mutua entre países vecinos. ¿Se repetirán estas situaciones nuevamente en futuros desastres? Algunas seguramente sí, y nuevos problemas agotadores aparecerán. No podemos prevenir los desastres naturales, pero podemos documentar estos casos y aprender de nuestras experiencias para prepararnos mejor a enfrentar los retos inevitables que vengan. Bueno, como pudimos ver en el video, prácticamente en una situación de desastre, vamos a encontrar que no hay comunicación, no hay servicios básicos como el agua, la electricidad, incluso la internet, vamos a tener afectación. No hay información por radios, ¿verdad? La mayoría de las cadenas radiales se van a caer. No hay un sistema tampoco para un sistema de tarjeta o utilizar tarjeta, ya sea de crédito o débito. No hay servicios médicos, principalmente los privados, que se van a ver colapsados, y los públicos ya no se digan. Los bancos van a estar cerrados, los centros comerciales saqueados y sin servicios quizás. Van a surgir los albergues, y algunos albergues no van a ser funcionales, en el sentido de que ahí van a llegar personas, quizás no va a haber alimentación. Y algún fenómeno que ocurre en los albergues es que no cumplen las normas básicas de salud, como por ejemplo, a veces no hay anticonceptivos, o se les da mucha comida chatarra a las personas, no se les orienta en que tienen que hacer cierta actividad física, porque algunos albergues solo dan carbohidratos y carbohidratos en el desayuno, mañana y tarde, espagueti en la mañana, espagueti en la noche, porque son comidas baratas que en una situación de emergencia nos van a sacar de apuros. Van a haber problemas epidemiológicos, que en un terremoto lo principal es que se encuentren bastantes lesionados o fracturados en sus primeras horas. Van a haber psicosis, van a haber trastornos de ansiedad, problemas como por ejemplo enfermedades que no se van o no surgen en situaciones comunes. Van a haber grandes afluencias a estos hospitales o a los servicios o en las zonas donde ustedes prestan servicios de salud. Va a haber escasez de medicamentos, quizás van a necesitar otro tipo de alimentación en los hospitales. Va a haber escasez de kits de higiene básicos. Quizás tengamos una situación catastrófica, o estoy planteando una situación catastrófica. Pero nosotros tenemos, como prestadores de servicios de salud, donde estamos tenemos que tener un mapeo institucional. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Hacia dónde voy a referir? ¿Cómo lo voy a tratar? Y la mayoría de nuestras salas de emergencias muchas veces no están ordenadas o hay mucha escasez. E igualmente, de forma individual, ustedes tienen que tener claridad qué va a hacer su grupo familiar ante una situación de emergencia. ¿Dónde va a ser el punto de reunión? ¿Quién va a llegar a buscarlos? Por ejemplo, los que tienen hijos, ¿cómo van a ir a hacer para salirse del trabajo, irlos a buscar a, qué sé yo, una escuela o colegio, si ustedes son requeridos principalmente en estas situaciones?
qué va a tener su mochila de emergencia, cuántos días van a sobrevivir con su mochila de alimentación. En Japón, por ejemplo, les exigen a las familias que tengan por lo menos 3 días de alimentación, es decir, 9 tiempos de comida por persona. E igualmente les exigen una cantidad de litros de agua y kit básico, como por ejemplo papel higiénico, Kotex, Pampers. Todo eso hay que prever que tenemos que tener de reserva en nuestros hogares. Pero la pregunta como prestadores de servicio es cómo nos organizamos en una situación de emergencia o desastre. A través de situaciones en diversos países, principalmente hemos aprendido a alguna manera de organizarnos a través de algunas herramientas, como por ejemplo, algunos de ustedes ya lo conocerán, como lo es el sistema de comando de incidentes, en el que una estructura simple pues nos ayuda mucho a organizarnos. Sobre esto se basan muchos planes de emergencias a nivel de nuestro país y a nivel internacional. Muchos de estos aprendizajes se han suscitado o han surgido por diferentes catástrofes, como los incendios en Estados Unidos o en la misma población haitiana, donde cuando fue el terremoto en Haití, donde muchas situaciones que ahora vemos como un desastre han sido procesos de enseñanza para los demás países. En el diplomado sugerimos que la organización tiene que estar a través de esta estructura organizativa, en el que exista un comandante del incidente, en el que pueda tener el mando, sobre todo en estas situaciones de desastre, en el que se compone por un oficial de seguridad, un oficial de información pública y un oficial de enlace, que es su staff, que muchas veces lo va a asesorar y lo va a defender ante situaciones como los medios de comunicación, el tema de seguridad de su equipo, asimismo como las ayudas que pueda extender el oficial de enlace. Y un equipo operativo que prácticamente se compone de un área de planificación, operaciones, logística y administración y finanzas. Sobre este tema hay un tema específico que lo vamos a ver más adelante para poder desarrollarlo y entenderlo. Este sistema de comando de incidentes nosotros lo hemos implementado en diversas situaciones como derrumbes, incendios, situaciones preventivas como por ejemplo algo planificado como partidos de fútbol, eventos de iglesias, entre otros. Hemos tenido las diferentes experiencias a nivel de país, en el sentido de que se ha logrado implementar, como por ejemplo las imágenes de abajo, en el que se puede ver diferentes instalaciones como un puesto de comando en el que se administra toda la información referente a la situación de la emergencia, en el que se describe cuántos damnificados hay, cuántas familias hay albergadas, situaciones como los desaparecidos, personas fallecidas, entre otros. Asimismo, la organización que pueda surgir y, por ejemplo, las imágenes de abajo muestran un ACB, que no es más que una área de concentración de víctimas en donde alberga o se concentran todas las víctimas que van surgiendo a raíz del incidente. Este tema lo vamos a analizar y vamos a tener la ventaja de poder llevar a cabo un pequeño curso para poder entender cómo se organiza o cómo es la organización en situaciones de emergencia a través de esta herramienta. Esta estructura organizativa ante la emergencia puede ser compleja, ¿verdad?, o puede ser simple, como por ejemplo en esta imagen que mostramos, en el que se desarrollan bastantes estructuras organizativas desde la sección de operaciones, la sección de planificación, la sección de logística y la sección de finanzas. No nos vamos a detener mucho en esto, solo hacemos mención para que ustedes ya vayan entrando en el interés del desarrollo de esta herramienta. Esta herramienta actualmente se maneja en los planes de emergencia de los hospitales, promovidos a través
del tema de la OPS de los hospitales seguros. También hay un sistema de comando a nivel de hospitales o un sistema de comandos a nivel de salud que es muy parecido al sistema de comando de incidentes que se utiliza en las instituciones de primera respuesta. Pero bien, veamos entonces cómo nuestro país está preparado legalmente en este tema. Por ejemplo, si nosotros vemos un mapa de la Universidad Evangélica de El Salvador, puede pasar un incidente en este establecimiento o en el campus universitario, donde alguien tiene que tomar el mando de la situación, como por ejemplo puede ser el director de la universidad, puede ser alguien que tenga experiencia en el manejo de las emergencias y que tenga personal a cargo. Uno tiene que evaluar en un incidente toda la gama de recursos que puedan llegar o que puedan surgir de él. Por eso la primera instalación que se pone es el puesto de comando, en donde se concentra toda la información que se va generando de este incidente. Todo esto lo vamos a desarrollar en un tema a través del diplomado en el que vamos a conocer más profundamente dicha herramienta. Luego, otra de las instalaciones, que es dentro de las 3 instalaciones básicas, es el área de espera, en el que regularmente en un incidente llegan tantas ambulancias, tantos radiopatrullas, tantos, por ejemplo, ambulancias, y nosotros tenemos que estar preparados no solo para responder al incidente, sino que también en la estructura organizativa que hacemos frente a este incidente. Tenemos a las áreas de concentración de víctimas que responden a todas las víctimas que puedan surgir de esta situación, como por ejemplo un incendio, un terremoto, y que ahorita geográficamente estamos delimitados en un campus universitario. Tenemos que saber a ciencia cierta cómo vamos a ubicar, cómo vamos a ordenar toda esa gama de recursos llamados ambulancias que van a llegar a una situación o viceversa, cómo nos vamos a comunicar con estas ambulancias como requerimiento para trasladar a los heridos. Asimismo, en situaciones de incendio o situaciones de un accidente en donde haya personas atrapadas o una estructura colapsada, en el que llegan diferentes cuerpos de bomberos a darnos apoyo operacional, tenemos que saber cómo los vamos a operar, cómo los vamos a distribuir y cómo se van a ir ordenando conforme al desarrollo del incidente o de la situación, problema que tengamos. Y asimismo, el tema de la seguridad con los policías y otras situaciones como por ejemplo el desarrollo de nuestro país en el que ya contempla helicópteros de rescate. Entonces el tema o la herramienta llamada sistema de comando de incidente es muy esencial que ustedes la conozcan para el tema del abordaje en situaciones planificadas o incidentes que vayan surgiendo a lo largo de diferentes situaciones de emergencia o para la estructura organizativa que ustedes puedan implementar en esos planes de emergencia o planes de seguridad de cada una de las instituciones. E incluso el Ministerio de Trabajo lo incorpora en los planes de emergencia en cuanto al tema de seguridad y salud ocupacional. Pero veamos también legalmente cómo estamos constituidos. En el capítulo 1 de nuestra Constitución de la República menciona en su artículo 1 que El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado. Sin embargo, es obligación del Estado asegurar que los habitantes de la República gocen de la libertad y, por eso se lo subrayamos, de la salud, de la cultura, el bienestar económico y la justicia social. Entonces es responsabilidad del Estado no solo brindar la cobertura de esta concepción, sino que también asegurarla en situaciones de calamidad o en situaciones de emergencias y desastres.
Tenemos actualmente debilidades como país, ¿verdad? En el sentido de que, por ejemplo, el área prehospitalaria, que es un marco en el que todavía no hay una cobertura completa a nivel del país, pero sí hay muchos avances en los últimos años en cuanto a esta estructura organizativa llamada área de atención prehospitalaria. Asimismo, nuestra red pública tiene actualmente 36 hospitales nacionales y más arriba de las 1.900, si no me equivoco, unidades de salud a nivel de país. Sin embargo, todavía hay que seguirla estructurando. Por ejemplo, solo tenemos 2 o 3 CAEs, centros de atención de emergencias a nivel nacional, en el que también se necesita estas estructuras a nivel de los centros urbanos más desarrollados o más poblados. Entonces, ¿dónde está nuestra cobertura o nuestro marco legal ante situaciones de emergencias y desastres? Y es que existe la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la cual surge a través de un decreto legislativo que es el decreto 777. En esta ya incorpora quiénes son los responsables y cómo va a estar estructurado el tema de la reacción ante situaciones de emergencias y desastres. El sistema de salud no está sobre esta ley. El sistema de salud está integrado sobre este decreto legislativo. Es decir, que está bajo la figura de la Dirección General de Protección Civil. ¿Qué quiere decir? De acuerdo al artículo 17, la Dirección General de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres dependerá jerárquicamente y funcionalmente del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, paralelamente está el Ministerio de Salud apoyando todas estas situaciones y se incorpora dentro de las diferentes mesas o comisiones técnicas sectoriales que están formadas a través de los diferentes decretos para la respuesta ante emergencias y desastres. Por ejemplo, nuestro Sistema Nacional de Protección Civil, en su artículo 7, nos menciona que el Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, estará integrado por diferentes estructuras organizativas como la Comisión Nacional de Protección Civil, en donde están integrados todos los ministerios, las comisiones departamentales regidas principalmente por los gobernadores y las comisiones municipales y comunales de protección civil y prevención y mitigación de desastres, que es donde surge la protección civil municipal. Todas estas estructuras a lo largo del país tienen que estar establecidas y actualmente tenemos la reforma, ya que algunos municipios han cambiado en cuanto a su distribución geográfica. Por ejemplo, la Comisión Nacional, que es la comisión integrada por el Ministerio de Gobernación, la cual es quien coordina y preside, junto con el Director General de Protección Civil, que en este caso tenemos al licenciado Luis Amaya, y el Ministro de Gobernación, actualmente es nuestro ministro licenciado Videgain. Estos forman o coordinan dicha comisión. En esta comisión están adscritos los diferentes titulares de los diferentes ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Relaciones Exteriores ante los llamamientos internacionales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, a través del ministro o el doctor Alaví, forman parte de esta comisión coordinada por los entes anteriores o titulares anteriores. Este Sistema Nacional de Protección Civil incorpora a todos los ministerios: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Defensa Nacional, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Obras Públicas y Transporte, el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Salud o la rama de salud en el cual la mayoría de nosotros pertenecemos, el Ministerio de Trabajo, Turismo, Medio Ambiente y Recursos Naturales,
cultura, desarrollo local, vivienda y desarrollo urbano, entre otros. Todos estos ministerios están seccionados en diferentes comisiones que a continuación veremos. Este Sistema Nacional de Protección Civil también incorpora dentro de su estructura, ya sea a nivel nacional y municipal, representantes de las asociaciones de empresas privadas e igualmente las asociaciones o fundaciones relacionadas con referente a la protección civil, como por ejemplo los hospitales, la gama de hospitales privados que tenemos, ya sea nacional o a nivel departamental. Igualmente hay otras instancias de interés, como por ejemplo las ONGs o algunos cooperantes internacionales que puedan participar de diferente forma en estas mesas. En cuanto al Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación y Desastres a nivel de las comisiones departamentales, estas son presididas por el gobernador departamental, el presidente del Consejo de los Alcaldes a nivel del departamento y los representantes de las instituciones que localmente o a nivel de departamentos tienen injerencia, así como un representante de los organismos no gubernamentales, las ONGs. Para el caso de las comisiones municipales de protección civil, las que son presididas por el alcalde, en el que se incorporan representantes municipales de instituciones. ¿Quiénes? Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, instituciones médicos privadas, instituciones como por ejemplo ANDA, entre otros. Y un representante de los organismos siempre no gubernamentales, como por ejemplo las ONGs que tienen incidencia en esos departamentos o en esos municipios. Así como también se incorporan en estas comisiones municipales o el deber ser a un líder comunitario o a líderes comunitarios de diferentes municipios donde está esta comisión municipal. Ahora bien, si todas las comisiones a nivel del país o a nivel de la organización de la estructura ante situaciones de emergencia y desastres fallan, como en el caso de la pandemia que recién pasamos hace más o menos 5 años, entonces nuestro artículo 25 del decreto 77 hace referencia a que en caso que se decrete estado de emergencia, el presidente de la República será la autoridad máxima en la ejecución de los planes de contingencia, de protección civil, así como también la mitigación y desastres. Por eso, la mayoría de nosotros nos preguntábamos que por qué desde Casa Presidencial o por qué desde Presidencia se dirigió toda esta situación de la emergencia COVID. Y es porque está regulado en nuestra ley del Sistema Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación y Desastres. Esta ley, ojo con esta ley, en su artículo 49 dice que esta ley es por carácter especial, prevalece sobre cualquier otra ley que se pueda contradecir. Esta ley no es nueva, esta ley viene de los gobiernos anteriores y que ya establece que en situaciones de emergencias o que la capacidad operativa de las instituciones sean sobrepasadas por una emergencia o desastre, en su artículo 25, el presidente de la República es la autoridad máxima. También tenemos alguna estructura del marco legal, como por ejemplo el capítulo de los derechos y deberes de las personas en caso de desastres, en el que ya establece cuáles son los derechos de las personas frente a sistemas o a situaciones de emergencia y desastre, como por ejemplo el recibir información, el pedir y recibir ayuda en caso de ser afectados por el desastre, el recibir atención médica, ya sea de uso público o privado, en una situación de desastre, a ser escuchado y a la construcción de obras de mitigación una vez pasada dicha emergencia. Que es parte del marco legal para salvaguardar la vida en situaciones de emergencia,
Hay también, como por ejemplo, la obligatoriedad de que todo prestador de servicio del Sistema Nacional de Salud pueda prestar atención médica inmediata y gratuita, principalmente a embarazadas, niños y niñas y adolescentes. Esto está en la ley Crecer con Cariño, que actualmente la estamos desarrollando. Asimismo, el profesional de salud deberá proceder, menciona en algunos articulados de la ley, que procederá a consentimientos explícitos en situaciones de emergencia a los padres y madres o representantes de las personas. Y en situación de emergencia comunicará luego de un procedimiento seguido. Realmente lo que se quiere hacer ver es que estamos regulados aún en situaciones de emergencia a ciertos cumplimientos y que los invito a consultarlo en la próxima clase del próximo sábado, en el que podamos tocar el marco jurídico ante situaciones de emergencias y desastres. Continuando, también hay obligaciones del Sistema Nacional Integrado de Salud, en el que se tiene que brindar atención a niñas y adolescentes en situaciones de peligro inminente, como por ejemplo el Sistema Nacional de Salud preverá a cualquier institución pública o privada más cercana a prestar un servicio de salud en el que solo se estabilice a la mujer embarazada o al niño y pueda ser referida al Sistema Nacional Público. En el artículo 32 también nos habla de la salud mental. Y quizás aquí también, como les decía, a través del marco del artículo 1 de la Constitución de la República, aún tenemos procesos en el que el gobierno tiene que prestar mayor atención en cuanto a solventar o mejorar la cobertura, como es el caso de salud mental, en el que a nivel nacional tiene que tener, por ejemplo, psicólogos o psiquiatras preparados para la salud mental en situaciones de desastres naturales o situaciones de vulnerabilidad, principalmente a los niños, niñas, adolescentes, en el tema de las embarazadas y el adulto mayor. ¿Sí? Entonces, todos estos artículos que rezan las leyes o diferentes leyes primarias y secundarias, debemos de tener a bien poder leerlos. Los invito, o bueno, más bien dicho, se los voy a compartir algunos documentos en el que puedan ir leyendo para la clase del próximo sábado. Asimismo, hay artículos como por ejemplo en la Ley de Deberes y Derechos, en el que si hay omisiones, los articulados ya establecen qué tipo o tipificación de infracciones podemos acarrear, como por ejemplo negar una atención médica o negar, como por ejemplo, un servicio, ya sea a una mujer embarazada, a un niño o niña o adolescente en una situación de emergencias. Ya nos tipifica la ley en qué infracciones graves o leves podemos incurrir. En cuanto a la respuesta a emergencias y desastres, en el caso del artículo 32 para determinar medidas preventivas, en el que surge el Sistema Nacional de Protección Civil, nos da directrices emitidas para implementar en situaciones de emergencias a nivel nacional por parte de los diferentes ministerios. En el caso de las fases de respuesta a desastres, por ejemplo, es obligatoriedad de Protección Civil dar las alertas o emergencias sanitarias y es responsabilidad del Ministerio de Salud como ente rectora coordinar o ejecutar, más bien dicho, todas estas alertas o emergencias sanitarias que puedan surgir. Es por ello que la estructura actualmente del despacho ministerial está enfocada a la vulnerabilidad de los derechos en situaciones de emergencias y desastres y que tiene ahora varias unidades que dan respuesta o que emergen en una posición de liderazgo ante diferentes situaciones como por ejemplo terremotos, inundaciones, incendios y que son responsabilidad del Ministerio de Salud a través del despacho ministerial dar cobertura o solventar las diferentes situaciones que se presentan.
El sistema de salud actual se incorpora en las diferentes comisiones técnicas sectoriales, que actualmente ya no tenemos una, y estas comisiones, como por ejemplo la Comisión Técnica Sectorial de Seguridad, en la que es liderada por el Ministerio de la Defensa de la Nación, la Comisión Técnica Sectorial de Servicios de Emergencia, que actualmente está liderada por el Ministerio Bomberos del Salvador, en la que también en esta comisión se encuentra una parte del sector salud, que es el sistema de emergencias médicas con todas sus ambulancias, así como los equipos médicos de emergencia, como por ejemplo FOSalud y el Seguro Social. Hay comisiones como la Comisión Técnica Científica, que se encarga de analizar clima, situaciones o fenómenos que se están dando en el país, la Comisión Técnica de Logística, que está liderada por la Fuerza Armada también, la Comisión Técnica de Infraestructura y Servicios Básicos, que actualmente la tiene la DOM, y las últimas dos comisiones, como la Comisión Técnica de Salud, en el que participa y lidera el Ministerio de Salud, y se incorporan todas las instancias como el ISPM, el Seguro Social, FOSalud, Bienestar Magisterial, o bien parte del Ministerio de la Defensa a través del Hospital Militar. Y por último tenemos esta Comisión Técnica de Albergues Temporales, donde es liderada por Protección Civil a través del Ministerio de Albergues, y prácticamente se incorporan el Ministerio de Salud para el tema de las fumigaciones de albergues, garantizar las normas básicas de un albergue, como por ejemplo la separación entre camas, la cantidad de baños por población, ya sea femenino, masculino o personas discapacitadas, y garantizar así la salud de la población. Estamos dando actualmente un repaso de todo o cómo está configurada la estructura actual ante situaciones de emergencias y desastres, y cómo podemos ir viendo tanto como institución como a nivel familiar. Pero también tenemos que hablar un poco de los antecedentes en cuanto a la atención prehospitalaria en El Salvador, como lo habíamos hablado al principio. Y es que en El Salvador, hasta el diciembre de 2013, la atención y los traslados de las personas en el ámbito prehospitalario, como incidentes originados en las vías públicas y en los lugares de vivienda que amenazaban la vida, eran brindadas por diferentes instituciones de socorro, tales como Cruz Roja Salvadoreña, Cruz Verde Salvadoreña, comandos de salvamento y otras de naturaleza gubernamental como la PNC, el Cuerpo de Bomberos del Salvador y la Fuerza Armada, ya que todas estas instancias tienen ambulancia o equipos médicos de emergencia. Asimismo, la primera respuesta o atención del incidente que pone en riesgo la vida de una persona ha sido brindado también a través de los años por transeúntes, familiares y otros que se encontraban en el lugar del incidente y proporcionaban únicamente los primeros auxilios en algunas oportunidades. Si bien es cierto, del 2013 para acá, diversas situaciones como capacitaciones en primeros auxilios y la tecnificación de estas instituciones de socorro han ido madurando a tal punto que hemos mejorado en más o menos 20 años algunas situaciones de abordaje en el tema de las emergencias y desastres. Actualmente tenemos el desarrollo del sistema de emergencias médicas, en el que cuenta con más de 148 ambulancias, tiene dentro de su estructura organizativa 3 helicópteros y 3 ambulancias, lanchas, en el que están distribuidas a nivel nacional. Todo esto como parte del cumplimiento del artículo 1 del Estado para darle cobertura a la salud. Esa brecha entre la área prehospitalaria, la cual sigue las unidades de salud, hospitales de segundo nivel y hospitales especializados o de tercer nivel, es con lo que contamos actualmente en nuestro sistema de salud. También existen organizaciones como la Cruz Roja Salvadoreña, que también se ha tecnificado a lo largo de los años, desarrollando diferentes tipos de rescate de atenciones prehospitalarias a nivel del país. Tenemos Cruz Verde Salvadoreña,
en el que se ha desarrollado, que tiene áreas de capacitaciones, áreas de prestaciones de servicios médicos, sistemas de ambulancia, guardavidas voluntarios de Cruz Verde, expertos en rescates verticales, entre otros. Tenemos también dentro de los cuerpos de socorro voluntarios, comandos de salvamento, en el que también se ha tecnificado a lo largo de los años y que cuenta, paralelamente con su homólogo del Cruz Verde, con iguales cursos, iguales capacitaciones, casi parecido en cuanto a bases operativas y ambulancias, e igualmente a nivel nacional, tal como Cruz Verde, Cruz Roja y comandos de salvamento. Dentro de nuestra experiencia a lo largo de los años, también el Cuerpo de Bomberos ha tenido 4 ambulancias a lo largo de los años que ya no están funcionales. Sin embargo, en el tema prehospitalario, ellos están capacitados en atención prehospitalaria, y es que pueden dar los primeros auxilios en situaciones de emergencias y desastres, y que complementan todo el articulado del Sistema Nacional de Salud. Asimismo, tenemos ambulancias a nivel del tema de la Policía Nacional Civil, dentro de la estructura del 911, en el que se desarrollan, o a nivel nacional tienen 10 ambulancias distribuidas a nivel nacional, y que actualmente se dedican más que todo a los traslados de nivel de sus elementos operativos de la Policía Nacional Civil. Tenemos al Fondo Solidario para la Salud, o mejor conocido como FOSalud, en el que contempla servicios como por ejemplo equipos médicos de emergencia, en el que las unidades móviles, que contiene actualmente 5 unidades móviles, que se desarrollan prestaciones de servicio trasladándose infraestructura al lugar del incidente para montar servicios médicos básicos y odontológicos. FOSalud además tiene sistemas de ambulancia, tiene los centros de atención de emergencias, cabinas asistenciales, principalmente en las áreas turísticas, y que por las noches pues presta los servicios de salud una vez haya hecho el cambio el Ministerio de Salud en cuanto a su prestación de servicio. Dentro de la estructura de respuesta ante situaciones de emergencia y desastres tenemos los equipos o el equipo USA nacionales y 3 equipos USA livianos que se van a tener como país, uno del Cuerpo de Bomberos y 2 de Protección Civil, que son herramientas o son equipos de trabajo que nos van a ayudar a poder activarnos o activarlos en una situación de emergencia en el que haya implicado el rescate de víctimas a nivel de los edificios colapsados en situaciones de terremoto. Tenemos los equipos tácticos, que es un brazo operativo de Protección Civil que actualmente se dedica al tema de multifuncional y se incorpora también en el área prehospitalaria para prestar servicios de primeros auxilios, estabilización y traslado del paciente. Asimismo, tenemos dentro de los elementos que forman parte de esa estructura en situaciones de emergencia, tenemos el Cuerpo de Guardavidas de Protección Civil, Cruz Roja Salvadoreña, Comandos de Salvamento y Cruz Verde. Estos pues prácticamente se encuentran a lo largo de la zona costera para realizar rescates profundos o superficiales, en el que se cuenta con tecnificación o capacitaciones de primeros auxilios para que estos puedan dar las primeras atenciones médicas a los veraneantes o turistas que han sufrido algún incidente en nuestras playas. Bien, hasta aquí la clase de este día. Nos estaríamos viendo el próximo sábado para la clase del marco legal en situaciones de emergencias y desastres. Gracias por estar atento y nos veremos el próximo sábado. Saludos cordiales.